Este panel lo que ha mostrado básicamente es primero la condición personal del dictador ya extinto Fidel Castro, atribuyéndole condiciones especiales que obviamente hacen a esta clase de tiranos, pero que no son un mérito del tirano, sino que son de responsabilidad de quienes lo han tolerado, de quienes lo han subestimado, de quienes se han sometido y de quienes se han asociado con él. Y en ese sentido todos somos culpables. No es el mérito del criminal impune el que hace de ese sujeto un héroe. Es el conjunto de errores, tolerancias y fracasos de la gente destinada a parar el crimen que hasta ahora no cumple su deber. Y son 65 años de que en las Américas y en el mundo estamos incumpliendo el deber de frenar el crimen organizado que tiene su origen y que ejerce con título de Revolución Cubana desde enero del 59 de Cuba para generar los hechos que aquí se han tratado de resumir. De la Tricontinental de 1966 a Ucrania del año 2023, marca un espacio entre 1959 y el 66 de 7 años, donde de manera individual el régimen dictatorial cubano produce una serie de intervenciones armadas, como la de Panamá el 59, Dominicana el 59, el Ejército de la Revolución Popular en la Argentina el 64, ya en el Congo 64 y 65, Venezuela el 63. O sea, la Tricontinental marca la organización de un proyecto que ya estaba en ejecución y muestra una organización criminal que se transnacionaliza, que se vuelve transnacional y que tiene un carácter de intervención, es intervencionista, tiene una naturaleza de agresión, es fundamentalmente terrorista y asesina. O sea, si ustedes conjugan estos delitos, esos son crímenes de lesa humanidad. Porque la intervención de la dictadura castrista cubana del siglo XX, convertida en castro-chavista en el siglo XXI, es una intervención militar, es una intervención guerrillera, es una intervención como narcotráfico, es una intervención conspirativa, es una intervención electoral y es una intervención diplomática. Intervienen en todos los planos. Países donde hay embajadas de la dictadura cubana son países en que, como aquí se ha probado y como se sabe, los agentes diplomáticos, el mejor ejemplo son las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, son operadores activos de la inteligencia cubana y en los países para generar desestabilización. Lo más seguro para los países con democracia es no tener relaciones con la dictadura cubana y no tener embajadas cubanas, como lo demostró el año 2019 el presidente Lenín Moreno, que estaba sufriendo un golpe de Estado en el Ecuador y que, como uno de los mecanismos para frenar el golpe de Estado, pidió la lista de los diplomáticos cubanos y expulsó a más de 100. Entonces la conspiración disminuyó. Ese intervencionismo militar, guerrillero, de narcotráfico, de conspiración electoral y diplomático, es además impune. ¿Quién ha sancionado el intervencionismo cubano en el mundo más allá de lo que es la reacción que siempre ha sido objeto de derrota, de señalamiento, de violación de derechos humanos, etcétera? Tal vez el punto más importante es la muerte del Che Guevara en Bolivia, que es el punto en el que realmente se derrota el intervencionismo cubano, pero revertido con el control que hoy día tiene la dictadura cubana de Bolivia a través de la dictadura satélite de Evo Morales y de Arce Catacora desde hace aproximadamente 20 años. Y el tema de toda esta historia que abarca el siglo XX es que no ha terminado, es que se ha reproducido, se ha incrementado y se ha mejorado en el siglo XXI. Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 1999,
La agonizante dictadura de Cuba, que estaba en su periodo especial, es revitalizada y recibe lo que necesitaba, dinero, petróleo. Y aparece el siglo XXI, nace el siglo XXI con la amenaza del denominado populismo bolivariano, liderado por Chávez, liderazgo que se mantiene y que tiene como una especie de ayudante a Fidel Castro hasta que Chávez muere. Pero la muerte de Chávez no es casual. Chávez fue asesinado por la dictadura cubana, como lo certifica el notable venezolano Enrique Salas Romer, que fue el candidato que compitió en la elección con Chávez, con un capítulo y con una serie de grabaciones y documentos que están plenamente probados. Entonces, con la muerte de Chávez, el único beneficiario es la dictadura cubana, porque se vuelve dueña de ese proyecto y se vuelve dueña de Venezuela. Y eso lo vemos hoy día porque después de 23 o 24 años en los cuales acude Venezuela a ayudar a Cuba, lo que en verdad sucede es que Cuba ha convertido al país más rico de la región latinoamericana, que era Venezuela en ese momento, en un país tan o más miserable como Cuba, en vez de que la ayuda venezolana convierta a Cuba en un país con mayor estabilidad y con mayor desarrollo. Los crímenes en el siglo XXI son claros. El mecanismo de operación principal, el Foro de Sao Paulo, el denominado socialismo del siglo XXI presentado como proceso político, el Grupo de Puebla, que no tiene todavía la fuerza porque hay gente que siente vergüenza de seguir participando en ese proceso, las dictaduras expandidas en Venezuela, Bolivia y Nicaragua pasaron por el Ecuador, los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en los cuales, utilizando los mecanismos del siglo XX, pagando y sujetando campañas electorales y soportando, llevan a gente al gobierno y someten esos gobiernos en países democráticos, después de elecciones democráticas, al servicio de las dictaduras. López Obrador en México, la Argentina de Fernández Kirchner, que ahora termina su gobierno, Colombia con Petro, Boric en Chile, estuvo Castillo en el Perú y Lula, que es la tercera pata del sostenimiento de la dictadura cubana, creador del Foro de Sao Paulo, de nuevo en el Brasil. En este momento tenemos 4 dictaduras y 5 gobiernos paradictatoriales, y el resto de las democracias de América Latina asustadas con lo que pasa con este tema, tolerando embajadas y tolerando relaciones políticas y diplomáticas con el centro del crimen organizado que es Cuba. Una Cuba que en el siglo XXI ejerce el esclavismo, la trata de personas, el narcotráfico, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados, que ejerce la violencia internacional, expresada en 2 puntos que son los focos calientes de lo que es la primera guerra global que en este momento se lleva a cabo en el mundo. Ucrania, donde su participación militar, política, diplomática, de inteligencia y de propaganda es absolutamente abierta. Y pese a eso, Europa, que es la región agredida por la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, le sigue dando apoyo económico a la dictadura cubana. Y ahora el terrorismo de Hamás contra Israel, donde Cuba ha arrastrado a todas sus dictaduras satélites, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y a todos sus gobiernos paradictatoriales, México, Brasil, Chile, a una posición de apoyo directo o indirecto al terrorismo internacional. ¿Qué más puede haber de una organización transnacional de crimen organizado que esta, que nos lleva a una solución que sabe todo el mundo, pero que nadie se atreve a proponerla y nadie se atreve a ejecutarla? Cuando hay un foco de crimen organizado de esta naturaleza que dura 65 años, que los va a cumplir el próximo enero, la única solución es terminar con ese foco, que quiere decir terminar con la dictadura de Cuba. ¿Cuándo los líderes democráticos de las Américas y el mundo van a cumplir, no con ese deseo, con esa obligación? Porque terminar con la dictadura de Cuba es una obligación jurídica internacional, es una obligación política y es una obligación humanitaria. Humanitaria por todos los miles o millones
de muertos, de torturados, de exiliados que la dictadura cubana ha generado en estos casi 65 años. Política por la amenaza que representa a la democracia no solamente en las Américas y en el mundo, pero jurídica, porque la Carta de las Naciones Unidas, establecida para mantener la paz y seguridad internacionales, ha sido violada cada año de estos 65 años de la dictadura cubana, como aquí se ha demostrado. Porque la Carta Democrática Interamericana está absolutamente violada, porque el Estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad está absolutamente describiendo los crímenes que comete la dictadura cubana, porque todos los tratados, incluida la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, señalan a la dictadura de Cuba como un grupo criminal, como el foco criminal que está desestabilizando y atacando por los mecanismos que aquí se han descrito, militar, guerrillero, narcotráfico, conspiración electoral y diplomático, utilizando el vestuario de un Estado y de las capacidades que tiene un Estado a todas las democracias del mundo. Concluyo diciendo que dejamos en el ambiente el recordatorio de que la terminación de la dictadura de Cuba es una obligación jurídica, política y humanitaria de los gobiernos, de los países y de los líderes internacionales.